¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. César Macías ya está por aquí con nosotros. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Itza también Ramírez ya está por acá. Miguel Ortiz, ¿qué tal, Lee? Qué gusto saludarlos. Solamente vamos a esperar unos minutitos en lo que se empiezan a conectar todos los demás colegas para dar inicio a esta gran clase. Ustedes ya nos conocen, somos Sistema Penal Acusatorio y Oral, Capacitación Puebla. Pues pónganle aquí en los comentarios mientras, amigos, de qué parte se conectan, de qué parte de la República Mexicana. Me va a dar muchísimo gusto poder saludarlos. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Amigos, objeciones, ese es el tema del día de hoy. Eh, Carlos Cancino, saludos. Abraham Corrales también dices desde Tlapa, de Confort Guerrero. Muchísimas gracias. Solamente estamos esperando un minutito en lo que se empieza a conectar todos los demás colegas. Tenemos una gran invitada, ustedes ya lo conocen, ya ha estado con nosotros anteriormente, es de aquí de la casa, así es que además un gran tema, amigos. Saludos desde Cancún, Quintana Roo, saludos, amigo César Macías, también desde Monclova, Coahuila, muchísimas gracias. Mientras se van conectando, amigos, me da muchísimo gusto poder saludarlos y pues vamos a aprovechar estos minutitos también para que ustedes se enteren y sepan que mi amiga, la doctora Esperanza Soto Alonso, ya forma parte de la plantilla docente de la maestría en juicios orales, modalidad online con 7 y Sistema Penal Acusatorio y Oral Capacitación Puebla, que inicia 28 de septiembre. Así es que, amigos, si alguien desea algún tipo de informes, los docentes que van a estar, pónganle aquí en la barra pues de los comentarios de Facebook si están interesados, pues para que les puedan mandar la información. Inicia el 28 de septiembre. La doctora Esperanza Soto Alonso, pues va a estar ahí con nosotros. Es autora de 2 obras y pues bueno, tiene muchísima experiencia. Es defensora público federal. Y pues amigos, va a estar compartiendo muchísimos consejos para todos nosotros ahí en la maestría. Ahí les dejo la invitación, todos los que deseen, pues incorporarse a la maestría en juicios orales, amigos. Iniciamos este sábado, 28 de septiembre. Son 2 clases introductorias. Así es que, amigos, todos los que tengan algún tipo de interés, inscríbanse. Tengo promociones, tengo becas. La universidad me ha proporcionado 20 becas. Entonces, amigos, pues ya me quedan poquitas. Inscríbanse, pónganle aquí en los comentarios si están interesados. Tenemos muchísimos docentes, la verdad, de muchísima calidad. Y pues es 100% virtual. Y pues ya tenemos quórum, amiga, de que ya hay 100 personas conectadas en este momento. Entonces, amigos, vamos a iniciar este tema para aprovechar el tiempo. Ustedes ya conocen a mi amiga, la doctora Esperanza Soto Alonso. El tema del día de hoy son objeciones. Y pues, amiga, te agradezco bastante que nos apoyes con esas actividades académicas desde ya pues, muchos años, ya llevamos muchos años acá y sobre todo que pues siempre nos das la oportunidad de aprender de ti y pues también agradecerte que nunca nos dices que no. Cuando inició la página, cuando inició específicamente los programas, siempre has estado con nosotros, te agradezco bastante y Muchas ahora también que gracias. formas parte de los docentes de CIETEC, pues ahí nos vamos a estar viendo también, amiga, para aprender demasiado. Y pues, amiga, bienvenida, muchísimas gracias. Y pues el tema del día de hoy, objeciones. Adelante, amiga. Muchas gracias. Bueno, por la invitación nuevamente. Y sí, es cierto, ¿verdad? Siempre lo digo, aquí estoy en casa. Ándale, fíjate ya, amigo, me cuento como miembro fundadora de tu página, ¿no? Que has llevado muy bien con esta dirección que pues prácticamente tú solo te aventaste. Así que pues te felicito y te agradezco por que aún me sigues considerando para tanto las charlas en esta página, así como para las diversas actividades que haces en conjunto con instituciones académicas de gran renombre. Y pues bueno, vamos a dar inicio al tema del día de hoy, es objeciones. Este tema, bueno, a mí me encanta porque es pues precisamente un tema que pues tiene diversas opiniones de los operadores del sistema acusatorio. El realizar objeciones durante un interrogatorio o o un contrainterrogatorio tiene total relación con lo que nosotros queremos o no queremos que el juez de control o que el tribunal de enjuiciamiento escuche y posteriormente le dé algún valor. Hago esta aclaración porque a pesar que las reglas del interrogatorio las tenemos como que ya muy encasilladas para la etapa de juicio, para que un tribunal de enjuiciamiento que va a estar a cargo de llevar a cabo o escuchar a las partes el desahogo de los testigos durante el juicio oral, pues no quiere decir que de manera exclusiva sea
para esta etapa, porque recordemos que, por ejemplo, en la etapa inicial, durante la audiencia que lleva este nombre, durante la audiencia inicial, podemos también desahogar testigos según lo que establece el 374 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por ejemplo, en la continuación de la audiencia cuando se trate de delitos que ameritan prisión preventiva. Entonces, sí es importante el que conozcamos las reglas para poder hacer un interrogatorio, un contrainterrogatorio, pero sobre todo para que podamos realizar estas famosas objeciones. Las objeciones las podemos ver como un obstáculo para que el juzgador escuche respuestas que no están llevadas a cabo con una pregunta de acuerdo a la técnica. Ay, denme un segundito, tengo que levantarme porque tiene un sensor esta luz. Esperen, esperen, porque si no me voy a quedar, como ya vieron, congelada. Esperen. Sí, amiga, no te preocupes. Muchísimas gracias a todos los que están conectados, amigos. Gracias por compartir las conferencias que tenemos aquí en el Sistema Penal Acusatorio y Oral de Capacitación Puebla. Una disculpa, estimado Saludos público. desde Chiapas. Adelante, amiga. Adelante, adelante. No te Sí, preocupes. espero que no se vuelva a apagar aquí el foco de la oficina. Pero bueno, entonces comentábamos. A diferencia del sistema de otros países, por ejemplo, nosotros que vemos series estadounidenses, vemos que se objetan incluso las respuestas o las evidencias cuando estas, como lo dije, no están de acuerdo a la técnica o en su caso que se está ofreciendo una respuesta demasiado extensa o que o que no le conviene a la teoría del caso o a la estrategia del interrogador, ¿sí? Aquí en México esto no ocurre de esta manera. En México, lo que se debe de objetar forzosamente es la pregunta y, bueno, bajo ciertas reglas como lo acabo de mencionar. Vamos a ir. ¿Me permites compartir pantalla, amigo, por favor? Primero, vamos a ubicarnos, gracias, en dónde aparecen estas famosas reglas. Bueno, precisamente en el 373 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Aquí, si ustedes se fijan, vienen las categorías en las que podemos clasificar nuestra objeción, es decir, en preguntas ambiguas, poco claras, conclusivas, impertinentes, irrelevantes, argumentativas, que ofendan o que coaccionen al testigo, ¿sí? Y cuando se realiza una pregunta sugestiva durante el contrainterrogatorio, pues lógicamente esta no va a poder ser objetada porque la técnica para el contrainterrogatorio es precisamente que se realicen de esta manera, es decir, cerradas, que únicamente se limita a contestar sí o no, aunque esto no es limitativo, no quiere decir que únicamente se van a realizar preguntas sugestivas en el contra. Si derivado de una pregunta sugestiva se abre un abanico de posibilidades para que se introduzca una nueva información, es decir, que se explore sobre esa respuesta novedosa, ¿sí? Por supuesto que se puede ampliar una pregunta de manera abierta o directa. Pero bueno, ahorita lo que tenemos que centrarnos es al tema de objeciones. Estas reglas va a ser el fundamento, es decir, el 373 para poder emitir esa palabra, objeción, señor juez, poderlo clasificar bajo alguna de estas eh, tipo de pregunta y que el juez califique, ya sea para que corra traslado a la contraparte con esa objeción y que manifieste lo que a su interés convenga o para que la califique de plano y señale si es motivo de que la retire o que la reformule. Es decir, por ejemplo, si es una pregunta que tiende a ofender al testigo, pues lógicamente la debe de retirar. No hay manera de recomponer una pregunta ofensiva. Tiene forzosamente que realizar una diversa en la cual pues obtenga esa información, pero que evite las palabras o los términos o los conceptos que puedan ser ofensivos. Y bueno, precisamente el artículo 374 analiza esto que acabo de mencionar para que el juez pueda determinar sobre esta materia de la objeción. Pero vamos a ver un poquito más acerca de, en términos más amplios, lo que son estas objeciones de una por una. Incluso vamos a hacer un poquito de comparativa
con otros sistemas de ciertas objeciones que no las vamos a emplear aquí en México, pero también para que las podamos conocer. Ok, una objeción para una pregunta que coacciona es una pregunta que está forzando al testigo a contestar o a dirigir su respuesta a cierta parte, hasta mañana, a cierta parte que le beneficia al oferente, al examinador, ¿sí? La pregunta que coacciona está haciendo esta presión, está forzando al testigo y evidentemente esto es una situación que es incorrecta porque va fuera de la técnica que establece el 373. La pregunta sugestiva es la que no permite tener otro tipo de respuesta. Esto, como lo mencioné hace unos instantes, es generalmente permitido en el contrainterrogatorio porque de cierta manera va implícita la respuesta. Es decir, por ejemplo, usted acaba de decirle a la fiscalía que el vehículo en el que usted viajaba era de color rojo, ¿cierto? Entonces yo ya le estoy sugiriendo que me tiene que contestar, sí, es cierto. De igual manera lo puedo tornar al contrario. Usted acaba de decirle a la fiscalía que porque no había luz ni natural ni artificial, no alcanzó a ver cómo iba vestido el acusado o mi cliente, ¿verdad que no? Sí, efectivamente no lo vi y porque no había luz. Entonces ya está sugiriendo la respuesta. Posiblemente cuando escuchemos este tipo de preguntas, si no las estamos analizando bajo un contexto integral en lo que es el examen, podemos decir, bueno, ¿y para qué? O sea, ¿para qué preguntas lo que te acaban de contestar? Bueno, esto también tiene un motivo. Esto es para ir haciendo un camino, para ir haciendo unas bases y poder realizar ejercicios de litigación que establece el propio Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, yo quiero dirigir al testigo para que me diga, en preguntas sugestivas, ¿no? Sí, sí es cierto. Sí vi que el carro era rojo. Sí, sí es cierto. Yo lo asenté en mi entrevista que me hizo la policía ministerial. Sí, sí es cierto. Como lo hice, yo lo firmé el oficio, la entrevista, perdón. Sí, sí es cierto. Yo puedo reconocer ese informe porque yo lo firmé y lo revisé. Y posteriormente todo este caminito me va a servir para poder demostrar, por ejemplo, que existe una contradicción en su deposado con lo que previamente asentó en su entrevista. Entonces, sí tiene una razón de ser el que se le pregunte de manera sugestiva y que esté, pues, entre comillas, haciendo una repetición de unas dos o tres preguntas para situarlo en el lugar para atraparlo en la mentira o en la contradicción o en el olvido y poder realizar el ejercicio. Entonces, mientras las preguntas sean sugestivas, pero en el contrainterrogatorio no hay motivo para que sea objetado, porque esta es la técnica permitida. Donde no va a ser permitido es en el examen directo, es decir, en el interrogatorio. Las preguntas engañosas o capciosas, pues el propio concepto lo indica, ¿no? Son las que buscan confundir al testigo. Pues principalmente aquí debemos de analizar, amigos, de que el oferente de la prueba y la contraparte, deben de ser, pues hasta cierto punto sensibles al testigo que están ofreciendo o al que están interrogando en el contra, ¿no? Porque no todos los testigos, independientemente de su instrucción académica, o de su edad o de la característica que ustedes quieran señalar, pues hay ocasiones en que no conocen, por ejemplo, el lenguaje técnico o que se ponen nerviosos por estar en una sala de audiencias. Pues ciertos factores que también debemos de analizar al momento de que realizamos nuestras preguntas. Entonces sí debemos de situarnos un poco ante quién estamos realizando esas preguntas para no ponerles una trampa, ¿verdad? O sea, el propósito no es tenderles una emboscada para que contesten una cosa distinta a sabiendas de que pues no me lo van a entender. Por lo tanto, eso también puede ser motivo de una objeción. Objeción, señor juez, igual, o sea, es en términos del 373. Generalmente, bueno,
al menos ya este, por la dinámica que se llevan en las audiencias de juicio, no se requiere el que, objeción, señor juez, en términos del 373, la pregunta es engañosa, o sea, basta con que diga, objeción, pregunta engañosa, objeción, pregunta capciosa, ¿sí? Y el juez ya tomará su decisión, la calificará o pedirá le da el uso de la palabra a la contraparte. Entonces, este engaño lógicamente va pues con cierto dolo para que el testigo se confunda en su respuesta, ¿verdad? O sea, por eso es engañosa o capciosa y que brinde una respuesta pues que no le va a favorecer posiblemente a la contraparte o que incluso, bueno, que por la simple estructura de la pregunta, pues no les aclara, ¿verdad? Pero también para esto hay una clasificación adicional. Ustedes van a ver también aquí en la presentación que hay ciertas preguntas o clasificación de las preguntas que son muy similares. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, la pregunta confusa o ambigua pudiera ser muy similar a la engañosa o capciosa, ¿sí? Lo que, o conforme yo lo ubico, es que la engañosa o capciosa tiende a engañar, es decir, tiene la intención de que el testigo se confunda. Y la confusa o ambigua es la que no se alcanza a comprender porque quien pregunta no está realizando su interrogatorio con claridad. Sí, es decir, aquí a propósito trato de confundirlo y aquí pues no realicé la pregunta de la manera más clara posible y por lo tanto pues el testigo no va a contestar de igual manera con claridad. Por lo tanto se tiene que objetar como confusa. Ah, bueno, omití decir desde un inicio. Les había comentado que la pregunta es la que se objeta. Generalmente al inicio del interrogatorio o del contrainterrogatorio, el juez explica las reglas del juego, ¿no? Y generalmente les hace un llamado a los testigos para que no contesten, o sea, de ráfaga, ¿no? O sea, que den un par de segundos para que puedan escuchar claramente la pregunta, pero que también las partes que se encuentran en la sala puedan tener el tiempo suficiente en 1 o 2 segundos como máximo para poder realizar esa objeción. Porque si de inmediato sueltan la respuesta, o sea, basta con que diga un sí y esa respuesta ya se comenzó a dar y ya no va a poder ser objetada. Es decir, em, testigo, usted señaló que realizó el informe con terminación 550 diagonal 2024. Sí, o sea, ya no hay manera de que esa pregunta sea objetada o porque soltó de una manera muy repentina la respuesta. ¿Ok? Entonces, siempre hay que tener esa precaución de que el testigo también entienda que debe de cooperar con el desarrollo de la audiencia, incluso si nosotros como partes estamos observando que el testigo está muy apresurado en contestar, pues nuevamente solicitarle, ya sea de manera directa o a través del juez, para que nos permita tener ese espacio de 2 segundos y realizar el ejercicio de objetar. Entonces, la pregunta conclusiva puede ser también un poco similar a la argumentativa, un poco similar a la sugestiva, porque ya está adelantando una conclusión. La conclusión, pues lógicamente debe de ser hasta cierto punto a través del argumento que va a brindar el interrogador, el examinador o contraexaminador, como viene aquí en la diapositiva. Generalmente la pregunta conclusiva primero suelta un pequeño eh, discurso sobre el motivo de la pregunta y después genera la interrogación. Es decir, usted señaló que el motivo del fallecimiento fue por tal causa, ¿verdad? Es decir, según como aparece en el dictamen de necropsia o en el certificado de función. Esto quiere decir que falleció por ahogamiento, ¿verdad? Entonces, aquí ya dio primero su conclusión, ya lanzó primero lo que él
la conclusión a la que llegó el examinador, y con esa pregunta lo que quiere nada más es la aceptación o la reiteración a la conclusión a la que ya arribé. Eso no es permitido, ¿verdad? O sea, la pregunta se realiza de manera directa o en el caso del contrainterrogatorio se realiza de manera sugestiva o cerrada, pero nunca brindando primero una conclusión. Es muy distinto a ubicar al testigo en el momento en el que quiere uno que le conteste o que centre su atención. Es decir, a ver, háblenos acerca de su dictamen de necropsia, háblenos acerca de su informe médico, háblenos acerca de su eh, dictamen X o Y. Sobre ese dictamen, y ahora sí brindarle la pregunta directa, ¿a qué conclusión arribó? ¿Qué conclusión aparece en su dictamen? ¿Usted emitió alguna conclusión? Sí. ¿Cuál fue? Sí, pero no brindarle, o sea, no soplarle la respuesta, ¿ok? De tal manera que si esto ocurre, se tiene que emitir esa palabra mágica objeción para que se reconduzca el interrogatorio de la manera correcta. Bueno, aquí también voy a hacer un paréntesis, compañeros. El tema de objeciones también polariza un poco en cuanto hay quienes opinan que el propósito de las objeciones es pues darle pulcritud al interrogatorio, es decir, seguir las reglas, ¿verdad? O sea, el tema es que no podemos traer al testigo, sentarlo en la sala de audiencias y que hable cuanto quiera, porque sobre eso, lógicamente, hay posibilidades de que extienda su información más allá de lo que está en las constancias. Y lo relevante de esto es que recuerden que el, el propósito de hacer este interrogatorio es que tanto la defensa como el Ministerio Público como el asesor jurídico puedan tener la certeza de que hasta cierto punto conocen a qué va ese testigo, porque durante el descubrimiento probatorio se obtuvo la constancia, el informe, el producto sobre el cual va a hablar ese testigo ante el juez. Entonces, si las preguntas son de tal manera que se pueda decir y contradecir el propio testigo a su antojo, sí, o sea, la información que va a llegar a los oídos del juez no va a llegar con esa pulcritud con la que se supone que ya tuvimos el tiempo suficiente para prepararnos para esa audiencia, ¿ok? Entonces, sí es muy importante el que pues lo tomemos por ese motivo, ¿verdad? Y no que sea un obstáculo o una técnica como pues también muchos abogados así lo emplean, tanto fiscales como defensores, ¿no? Que sea un distractor, que a cualquier pregunta, aunque no tenga motivo de ser em, objetada, se objete. Por ejemplo, hay muchos, incluso docentes que indican que en el contrainterrogatorio, las preguntas que conducen, como las que acabo de hacer hace unos instantes, usted dijo que el carro era rojo, ¿verdad? Usted le dijo al MP que eran las 8 de la noche, ¿verdad? Que sí, usted dijo que tal cosa. Esas son repetitivas y que iba a estar objetando, 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 o sea, causando una distracción, causando una dilación al desarrollo del interrogatorio o del contra y pues honestamente, pues malhumorándonos a todos y enervándonos, ¿no? O sea, de eso no se trata, o sea, no es meramente un distractor para que quien está realizando las preguntas se desconcentre o que pierda ya el interés para no estar tratando de convencer a la contraparte de que mi contrainterrogatorio lleva un sentido, ¿no? O sea, que es ubicarlo en tal punto. Entonces, o sea, por eso yo creo que hay que tomar este tema con la medida en la que fue inserto en el Código Nacional, que es darle esa pulcritud al acatar las reglas para las preguntas que creo yo son muy claras y que están establecidas ahí en el 373. Bueno, entonces, dando seguimiento a esto, la siguiente pregunta es la irrelevante, es decir, que no tiene nada que ver con los hechos.
Y también sobre este tema no hay que confundir que hay ciertas preguntas que son, em, pues, por llamarlas de alguna manera, rompehielo. Cuando se inicia el examen, generalmente quien interroga pregunta, buenas tardes, ¿nos puede repetir su nombre? Porque pues, lógicamente lo acaba de identificar, ¿no? Y le toma su protesta, se compara su identificación con la persona que está ahí presente y el juez tiene a la vista su identificación y por tal motivo realiza ese procedimiento. Entonces, esa serie de preguntas que son, pues, por llamarlo de alguna manera, rompehielo, lógicamente no tienen nada que ver con los hechos, pero muy posiblemente es para que el testigo pueda sentirse un poco más confortable en cuanto empiece a escuchar su voz en la sala de audiencias porque tiene un rebote de sonido. Hay ocasiones en que nunca hemos hablado a través de un micrófono y queremos hablar de una manera muy fuerte y se distorsiona. Entonces, ¿y cómo está usted? Incluso, tomó ya sus alimentos, porque pues venimos de una jornada súper larguísima. Ya tomó sus alimentos, ¿cómo se encuentra el día de hoy? O sea, todas esas preguntas no tienen que ver con los hechos definitivamente, ¿verdad? O sea, pero sí tienen también un propósito. Por tal motivo, esas preguntas, por favor, pues no las objeten. Eso nada más va a causar una distracción y el que también el tribunal ahí se esté desgastando para explicarle a la parte que está objetando que bueno, o sea, deje que llegue al punto, ¿no? Si ya después de las dos o tres preguntas como máximo que sirven para aliviar un poquito la tensión, hace preguntas como, ¿usted sabe por qué se encuentra aquí? Sí, porque yo fui testigo de tal hecho. A ver, cuéntenos qué hizo ese día. Bueno, o sea, definitivamente la pregunta no puede ser conducida de esa manera porque, pues, eso no tiene que ver, ¿verdad? O sea, hay que pulir el, la interrogante para que nos diga exactamente lo que necesitamos, porque ahí nos va a decir, ah, bueno, ese día me levanté a las 6 de la mañana, me fui a hacer ejercicio, llegué, le hice desayunar a mi esposo y luego les hice lunch a los niños. O sea, no, eso no tiene nada que ver. O sea, hay que centrar la pregunta sobre los hechos que se investigan, ¿ok? Entonces, esa pregunta va a ser objetada y va a ser motivo de que el juez determine, perdón, si va a tener que ser modificada. Ay, ya no escuché. Igual, aquí decíamos, esta irrelevante no tiene nada que ver con los hechos. Muy similar al impertinente porque se le está preguntando sobre algo por lo que no fue a declarar. ¿Cuál pudiéramos, señalar como diferencia? Bueno, yo aquí lo ubico un poquito de esta manera, ¿verdad? No tiene que ser forzosamente así. Y más porque si ustedes analizan el 373, muchas de las clasificaciones que van a estar aquí en estas diapositivas no están contenidas en ese 373, pero no por eso quiere decir que sea exhaustiva esa lista de objeciones. Incluso si lo comparamos, por ejemplo, con el Código Militar de Procedimientos Penales, por cierto, se los puedo poner en la pantalla. Ahí aparecen unas objeciones adicionales, ahorita las vamos a observar. Es decir, no quiere decir que forzosamente las tengamos que ubicar en el 373 conforme a lo que ahí dice, ¿sí? Porque lo podemos hacer de esta manera. Es una pregunta ya contestada, pues es una pregunta repetitiva, es una pregunta reiterativa, pero aquí lo estamos clasificando como ya contestada. ¿Cuál es la definición? Repetitiva o reiterativa. Bueno, pero me regreso a lo que estábamos. La impertinente es respecto a lo que no fue citado para declarar. Es decir, ¿cómo sabemos para qué fue citado a declarar? Nos tenemos que remitir a nuestro auto de apertura a juicio oral. El auto de apertura, acuérdense que es como el guión de la obra de teatro, ¿verdad? Es nuestra guía de qué es lo que se va a llevar en la obra maestra que va a ser el juicio. Salvo que sean situaciones como el ofrecimiento y admisión de una prueba de refutación o superviniente, nada puede, nada puede salir del guión del auto de apertura.
¿sí? Es decir, los testigos que ya fueron admitidos, las documentales que ya fueron admitidas, los testigos expertos que aparecen en el capítulo de peritos son los únicos que se van a admitir. Y em, si al perito médico se le fue citado para que hablara, por ejemplo, de los dictámenes en materia de integridad física de las personas detenidas, ahora ya acusados, ¿sí? Y donde ahí se asentó que cuando fueron puestos a la vista y que en la revisión médica no tenían lesiones y que no fueron torturados y que no manifestaron en la entrevista que hayan tenido ningún tipo de lesión y que no sé qué. Bueno, si para eso quedó en el auto de apertura a juicio, a pesar de que digamos, no, pero es que esto no es una materia que vaya a estar sometido a controversia, porque pues el delito es portación de arma de fuego y en ningún momento bueno, si así ya quedó en el auto de apertura a juicio, sí, ya sería cuestión de que si ese mismo perito se le quiere hacer preguntas respecto, pues estoy dando un ejemplo a lo mejor absurdo, pero que seguramente puede pasar, sobre si el arma de fuego, si fuera disparada, causaría daños a las personas. Objeción, ese es impertinente, no fue a hablar sobre temas que no le corresponden, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa arma no se disparó, porque no hay ningún dictamen donde acredite que esa opinión, ¿verdad? O que esa información que está brindando esté respaldada por la comunidad científica o que haya realizado algún tipo de examen para poder saber que efectivamente si hubiera disparado esa arma hubiera causado lesiones mortales. Entonces, eso es impertinente totalmente. Para eso no fue citado declarar. Otra vez se me va a apagar la cámara si se apaga este foco. ¿Qué les dije? Es que ya está aquí solo, ahorita ya va a salir aquí. Un segundito. ¿Ya ven? Amiga, no te preocupes. Ahorita aquí sí salen los, ¿cómo se llama? Los espíritus chocarreros, no, no es cierto. A ver, ¿cómo le hago para que se vuelva a prender mi cámara? Pero sí me escuchan, ¿verdad? Sí, amiga, si te escuchamos, adelante. Ah, bueno, creo que ya se activó la cámara otra vez. Eso es, la pregunta impertinente. Que se le haga preguntas para temas distintos a los que aparecen en el auto de apertura y específicamente para eso fue citado a esa audiencia. Bueno, ya me he adelantado un poquito respecto a la pregunta ya contestada, repetitiva o reiterativa. Si ya lo, si ya fue preguntado en alguna ocasión por el oferente, no tiene caso que lo vuelva a preguntar, ya sea en esa misma emisión de preguntas, en las directas, que no sea parte del recontra, ¿verdad? O sea, porque ese tema ya fue superado, ya el juez ya captó esa respuesta y esto únicamente causaría efectos dilatorios. Entonces, objeción ya la contestó. La que sigue, ¿sí? Em, reitero, la pregunta ya contestada es muy distinta a la pregunta sugestiva. Esto, o sea, es, tal vez les comparto mi técnica, ¿no? Porque yo no objetaría una pregunta sugestiva si sé de antemano que el motivo por el cual se está realizando esa serie de preguntas sugestivas es para situar al testigo en algún punto específico donde posiblemente se vaya a realizar algún ejercicio para poderlo contradecir, para poderle apoyar en su memoria, ¿sí? Y que por tal motivo el interrogador, o sea, lo está ubicando, ¿no? Entonces, considero que es innecesario y aparte, pues hasta un poquito, mm, pues no sé, desleal tratar de obstaculizar o distraer, tratar de que pierda la concentración la contraparte para un tema que evidentemente no va a traer ningún resultado, ¿verdad? O sea, porque pues el juez nos va a decir, oye, pues deja que llegue a lo que quiere preguntar, permítele y listo, ¿no? O sea, yo también considero que debemos de ser muy conscientes que el juez de control, el tribunal de enjuiciamiento, lo que quiere es que le llegue la información para poder resolver. Y si se le está objetando
al interrogador por este tipo de motivos, pues, o sea, no va a dar resultado el propósito del sistema, ¿ok? Bien, la pregunta compuesta. Recordemos que siempre se debe de realizar la pregunta de manera individual. Es decir, si bien el testigo puede captar fácilmente que se le hagan dos o tres preguntas en combo, ¿verdad? Sobre todo cuando son testigos expertos, o sea, los peritos te pueden decir, no, ¿me puedes decir por favor cuál es el número de la matrícula, el color del carro y en qué condiciones de funcionamiento estaba? Por supuesto que te lo puede decir, ¿verdad? Pero también se trata de que se sigan las reglas y que se pueda decir solamente una pregunta, ya sea, háblenos acerca de las características del carro. Y ahí diga toda la información que ya haya preparado, o en su caso, ¿y de qué color es el carro? Recuerda el número de matrícula y en qué condiciones se encontraba. ¿Sí? Esto es para que pues tenga un mejor registro, la contraparte puede ir tomando sus apuntes y que esto no genere ningún tipo de confusión, ¿verdad? Ese es el propósito de hacer las preguntas de manera individual. Posteriormente, ay, ¿qué pasó? Porque ya no quiso avanzar. Ah, ya quiso. La pregunta especulativa es un poco similar a la pregunta de opinión, ¿sí? La pregunta especulativa invita al testigo a adivinar. La pregunta que solicita la opinión puede ser incluso realizada a un testigo experto. Pero bueno, aquí voy a tratar de decir un poquito cuáles serían las diferencias. La pregunta especulativa, por ejemplo, al testigo que acude como presencial, entonces usted señala que escuchó disparos al interior del domicilio, ¿sí? Sí. Y fue ahí donde usted cree que el acusado mató a la víctima. Sí, no, es que a él no le consta, o sea, él fue porque escuchó los disparos, porque hizo la llamada al 911, pero él no estaba dentro de la casa. No se le puede invitar al testigo a que conteste, ah, sí, yo creo que ahí fue donde lo mató, sí, yo creo que en ese momento, fue donde le disparó y, y ocurrió lo que ocurrió. No, o sea, eso no se debe de permitir porque es una pregunta que por mucho que nuestra lógica nos indique que si estaba la víctima con el acusado y que ocurrió bajo esa dinámica, posiblemente haya sido como lo adivina el testigo, no puede pasar esa información. Quien está realizando ese interrogatorio em, se está arriesgando a que efectivamente se le objete esa pregunta y posiblemente lo haga con el afán de que diga, sí, fue ahí donde lo mató, donde mató a mi vecino. Pero hay que estar muy listos para poder hacer esa objeción. En cambio, bueno, me brinco a la pregunta que solicita opinión a un testigo no calificado. Em, el perito médico está hablando acerca de el trayecto de la bala dentro del cuerpo del fallecido. Dice que entró de derecha a izquierda y en dirección ascendente. Es decir, que entró por la costilla y salió por el hombro. ¿Ok? Y el testigo especialista en criminalística de campo habla acerca de la trayectoria. Esto quiere decir que va a hablar desde que la bala sale del arma hasta que impacta en el cuerpo. Eso es lo que le corresponde trazar o decirle de manera científica al juez qué es lo que realizó dentro de sus estudios, de su experiencia y de su academia y de sus años de servicio como perito. ¿Cómo es que sabe y determinó que desde que salió del cañón al cuerpo em, tuvo una trayectoria de tal dirección, pero que pegó en el cuerpo humano, que impactó en el hombro izquierdo?
¿sí? Entonces, a cada testigo se le hizo un interrogatorio. Cada testigo dio lo que bajo su ciencia y su expertise se le permitió emitir una conclusión. Si ya cada uno dijo lo que tenía que decir, el invita o el preguntarle al ¿y por qué usted cree que el perito médico dice que entró al contrario de lo que usted dice? Es decir, de derecha a izquierda, pero el orificio de entrada está en su costilla y la salida está en el hombro. Bueno, es que yo creo, bueno, es que yo opino que fue porque el tipo de bala era, por ejemplo, ¿no? Expansiva o porque tal vez pegó en la pared y al momento de que rebotó causó una confusión en el perito médico que le hizo creer que el orificio de entrada era el de la costilla, siendo el correcto el del hombro. No, 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 no. O sea, él está calificado para su expertise de médico y él está calificado para su expertise de criminalista de campo. Cada uno ya dijo lo que en su ciencia se le requirió, a pesar de que sea un experto, un maestro en criminalística de campo, no tiene por qué dar una conclusión para lo que únicamente lo puede hacer el experto en medicina, ¿ok? Entonces, esto a él no le consta, esto él no lo sabe. Lo que él emita va a ser una opinión nada más sobre algo que no está calificado. Por eso esa pregunta, simplemente desde que escuche la contraparte, ¿y usted por qué cree? ¿Y usted por qué opina? ¿Verdad? ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué esa contradicción entre los dos testimonios? Objeción, objeción, señor juez. O sea, le está preguntando una opinión, no está hablando de su dictamen, está pidiendo una opinión sobre el dictamen de otro testigo, de otro perito. ¿Sí? Muy bien. Ahora, fíjense, por ejemplo, estas preguntas, eh, entre comillas, tienen sus excepciones, porque el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, bueno, perdón, la pregunta tendenciosa. La tendenciosa, esta es muy común de que se realice a veces hasta bueno, lo voy a decir así, por descuido, o sea, a veces no es intencional porque quienes estamos ahí en la audiencia, pues podemos entender una respuesta de manera equivocada, ¿verdad? O tomar nota de manera equivocada. Y por tal motivo, por ejemplo, cuando hacemos un contrainterrogatorio, hacemos esa pregunta tendenciosa que la contraparte debe de estar muy al pendiente para poder objetar, porque decimos, a ver, entonces, usted dijo que sí observó a través de la ventana cuando su vecino apuntó con el arma de fuego a la víctima, ¿verdad? Pero si esa pregunta, que la estoy haciendo como sugestiva porque estoy en el contra, contiene una afirmación o negación, pero va contrario a lo que el testigo ya dijo, pues lógicamente es tendenciosa. Y aquí yo me estoy excusando, ¿verdad? Me estoy justificando porque a veces no es con el dolo de confundirlo, sino es con la falta de precaución de que tal vez yo no entendí, no escuché. En ese momento tomé una nota que después ya no le encendí a mi letra, o sabrá Dios. Sí, pero no precisamente, o se los comento en mi experiencia, ¿verdad? O sea, hay ocasiones en que es que eso el testigo no contestó al contrario, que no vio. Bueno, o sea, se toma nota de ello, ¿verdad? Porque bajo una pregunta que está realizada como tendenciosa, es decir, que el oferente está cambiando la información para brindarle al testigo una respuesta en contra de lo que él propiamente ya dijo, pues ya, o sea, ya no tiene caso que la reformules. Bueno, entonces se fijan, por ejemplo, esta tendenciosa también tiene similitud, pues, con alguna otra de las que hayamos visto, en el desarrollo de estas diapositivas, pero, o sea, son em, calificaciones para las preguntas que podemos emplear de manera indistinta siempre y cuando se encuadre, se adecue a lo que está ocurriendo en esa pregunta.
Ahora, fíjense, por ejemplo, en esta que es pregunta que vulnera el derecho a guardar silencio y no declarar por motivos personales. La estoy poniendo a manera de explicación nada más, porque al menos en el Código Nacional de Procedimientos Penales también se especifican estas excepciones. Vamos a cambiar ahora de presentación para, uy, para poder ver esto. Ay, lo cerré, ok, sí. Y nos ubicamos en el 362. A ver, ¿dónde está? Aquí. Miren, deber de guardar secreto. Es inadmisible el testimonio de personas que respecto del objeto de su declaración tengan el deber de guardar silencio. Entonces, ya por este simple concepto de inadmisibilidad, sabemos que a pesar de que se ha ofrecido, ya sea en el ofrecimiento de pruebas en la acusación o en el ofrecimiento de la defensa o de la asesoría de víctimas, ¿sí? A pesar de que se ha ofrecido, por ejemplo, el del abogado que tuvo anteriormente a mí, ¿sí? El de su abogado defensor anterior, porque él sabe, le recabó una entrevista donde ahí dice y le confiesa todo lo que hizo, ¿verdad? O del psicólogo, porque después de esto, pues tenía eh, pesadillas y sueños suicidas y acudió a un psicólogo y a él le platicó todo lo malo que hizo. Se solicita que se admita el testimonio del psicólogo. O sea, desde un inicio, desde que está ofrecido, cuando se lleva a cabo la audiencia intermedia, en esa depuración, ese testimonio no se va a admitir. Esas son las reglas del sistema mexicano, ¿ok? Ay, otra vez se me va a apagar. Entonces, un segundo. Voy a poner un ventilador con una bandera para que aquí esté ondeando y que no se me apague la luz o algo por el estilo, porque de plano no sé cuánto dura, pero ya vi que son muy pocos minutos los que me permite estar así. Bueno, entonces aquí la prohibición es para quienes efectivamente tengan conocimiento de los hechos, pero que por ser ministros religiosos, abogados, visitadores de derechos humanos, médicos, psicólogos, farmacéuticos, enfermeros, funcionarios públicos sobre información que no es susceptible de divulgación según las leyes de la materia, estas personas no pueden testificar, aunque quieran, ¿verdad? O sea, su deber es de guardar secreto. ¿Ok? Entonces no puede ser admitido, o sea, el juzgador no puede admitir un testimonio de esta naturaleza, ¿ok? Y por lo tanto, fíjense que no sé si se pueda cambiar la pantalla, o sea, sin necesidad de tener que salirme de nueva cuenta de la pestañita esa de compartir. Pero bueno, total, ya lo hice y aquí estamos. Entonces, ellos están obligados a guardar silencio. Miren, también aquí estoy agregando esto para que este tipo de objeción para que lo podamos comparar. Y aquí yo siempre les hablo de las series norteamericanas o por ejemplo cuando, no sé, yo creo que eso todo el mundo lo vimos y siempre lo pongo de ejemplo, el juicio de violencia familiar de Johnny Depp, donde los interrogatorios estaban pues sumamente fabulosos, pero aquí lo que llama la atención es que al menos en el sistema norteamericano, las respuestas sí se pueden objetar, es decir, bajo el concepto de objeción, se puede interrumpir al testigo para que no se le vaya la respuesta de más. En México también se puede interrumpir al testigo, pero se puede rehabilitar por parte de la contraparte. Es decir, si por ejemplo por eso la relevancia, amigos, de que siempre que se emita una pregunta, como oferente, siempre debo de tener la certeza de qué es lo que me va a responder el testigo.
Si yo estoy titubeando, si yo tengo dudas de que, pues sí, sí, sí me va a dar la respuesta que quiero, pero posiblemente salga información adicional que le va a perjudicar, hay dos opciones, ¿verdad? O realmente preparar ese testigo que por ningún motivo se puede confundir con aleccionar. Aleccionar es, como lo indica el concepto, ¿no? Darles lección, ofrecerles un cuestionario ya redactado con preguntas y respuestas y decir, apréndetelo. Te voy a preguntar esto, me vas a contestar esto y se acabó. Sí, eso es aleccionar, ¿verdad? O sea, porque no va a tener ningún ejercicio que de manera libre pueda contestar una situación adicional distinta a lo que venga en ese cuestionario. De tal manera que si la contraparte se pone muy lista y detecta que hay un aleccionamiento y que está bajo un cuestionario rígido, ¿sí? Puede empezar pues sacar esa verdad. Primero, o sea, se le brindaron preguntas y respuestas y en segunda, tratar de hacerlo caer en alguna contradicción que no esté dentro de ese guión que le proporcionaron. Entonces, esa sería la primera. Y la segunda, definitivamente, realizar, mm, o sea, realizar el interrogatorio de tal manera que estemos preparados para interrumpir la respuesta. Pero como lo digo, o sea, aquí lo que se corre el riesgo es que la contraparte lo pueda habilitar, ¿sí? A mí me puede contestar. A ver, em, usted señaló que vio a través del retrovisor cuando, eh, cuando el acusado le dispara a la víctima, ¿verdad? Sí. Sin embargo, usted señaló que no se veía nada porque no había luz ni natural ni artificial, ¿sí? Sí. Quiere decir que no alcanzaba, como usted lo acaba de decir, que no alcanzaba a ver ni siquiera a través del retrovisor, ¿verdad que no? No, bueno, es que yo lo que quiero decir es que, no, nada, dígame, contésteme porque es un contrainterrogatorio, ¿sí o no? Bueno, no, no veía. Entonces yo ya aquí ya obstaculicé, ya no permití que me explicara el por qué dijo eso, ¿verdad? El por qué. Primero me dijo que sí vio y después ya me dijo que por la oscuridad no vio. ¿Qué es lo que va a hacer la contraparte? Tan sencillo como esto. Hace unos segundos, a usted le contestó a la defensora que no alcanzó a ver por el retrovisor porque estaba muy oscuro, ¿cierto? Sí. Y cuando la interrumpió, ¿qué más iba a contestar? Entonces, tan sencillo como hacer esta pregunta, ya rehabilitó al testigo y ahora sí ya se va a soltar con todo lo que yo no le permití contestar. La respuesta ya no se va a objetar. Entonces, bueno, teniendo como comparativo, por ejemplo, cuando vemos las series norteamericanas, cuando vemos el juicio este famoso, ahí la fiscalía o la defensa realizaban una pregunta y si el testigo empezaba a soltar información, la contraparte podía objetar la respuesta. Ya no permitía que siguiera declarando porque se iba a extender sobre cosas que no fueron en la materia de la pregunta y que eso pues, ya no iba o no le iba a convenir o ya no tenía ninguna relevancia en el esclarecimiento de los hechos. Y se planteaba como objeción, señoría, está respondiendo situaciones adicionales a las que le fueron preguntadas. Aquí no puede ser así, ¿verdad? O sea, bajo la objeción no. Bajo una interrupción como la que les acabo de ejemplificar, sí. Y bueno, ¿qué hora? ¿No me ha pasado? No, vamos muy a tiempo para concluir. Esta pregunta que se refiere a materia privilegiada, lo acabamos de ver aquí en el Código Nacional de Procedimientos Penales, es todo aquello que esté protegido por secreto profesional o en su caso por resguardo de seguridad nacional y que por tal motivo no pueda ser motivo de eh, pues de esa extracción de información durante un juicio a través de un testigo. Y
La objeción nada más por objetar, pues es lo que habíamos comentado también hace unos instantes, ¿no? La objeción que no se emite bajo un fundamento jurídico, es decir, que no se adecua a las reglas del 373, únicamente tiene fines dilatorios, fines distractores, para poder hacer que la contraparte se desanime, se desespere y que por tal motivo no se desarrolle de manera natural el interrogatorio. La objeción cuando no permite que el testigo responda, bueno, yo creo que también esta es una muy similar a la que vimos en la lámina anterior. Sí, esta es cuando el testigo está respondiendo y que se objeta cuando le está desfavoreciendo su respuesta. Efectivamente, esto no ocurre en el sistema mexicano. Cuando se es irrespetuoso con el testigo, bueno, esta sí aparece en el 373. La única em, posibilidad para para que se le realice un interrogatorio de manera más intensa, de manera más agresiva, por decirlo de algún concepto que a lo mejor no es el más adecuado, es cuando se le da tratamiento de testigo hostil. Aquí yo tengo una crítica, amigos, porque el testigo hostil, si ustedes aprecian en el 375, dice que se le puede dar tratamiento de testigo hostil para que se hagan preguntas sugestivas, pero al oferente de la prueba, siempre y cuando el juez autorice. Es decir, la regla es que el oferente hace preguntas directas. La excepción es el testigo hostil. Señor juez, como usted puede observar, el testigo no está cooperando, no quiere contestar, pues está muy cerrado en poder participar con las preguntas que le está haciendo esta defensa. Se le solicita en términos del 375 que me permita darle el tratamiento de testigo hostil. Y aquí sí, ya le voy a poder hacer puras preguntas sugestivas para presionarlo, ¿verdad? O sea, para darle ese tratamiento de preguntas sugestivas de una manera más fuerte, más agresiva. Y la crítica es la siguiente. Bueno, generalmente a quienes yo ofrezco como testigos es porque sé que me van a ayudar a mi teoría del caso y que generalmente voy a tener esa oportunidad de prepararlos. Y me pueden decir, bueno, pero es que puede ser que ofrezcas, por ejemplo, al policía de investigación, es decir, al que está adscrito al Ministerio Público y que por lo tanto pues no tenga ningún deseo de poderte contestar. Yo creo que aquí también tenemos que hacer mucho ejercicio de reflexión por el tema de que hoy en día los objetivos que nos marca nuestro sistema acusatorio pues son muy distintos al sistema inquisitivo, ¿no? O sea, el propio concepto nos lo indica. El policía, el elemento aprensor, el policía de investigación, cuando se le hacía una pregunta, en una testimonial o en un careo, yo creo que ahí la mayoría eran hostiles, ¿no? Porque ¿qué nos decían? No recuerdo. Me remito a mi parte informativo. Ya fue hace muchos años, pero lo que hice ahí está en el parte informativo. Oiga, pero mire, no me acuerdo, ahí está en el parte informativo y ahí está en el parte, y de ahí no lo sacas, ¿ok? Entonces yo creo que pues esta crítica va dirigida también a que considero yo que el tratamiento de testigo hostil tanto se le debe de brindar al oferente de la prueba, que generalmente tiene un poco más de ventaja con el testigo, así como al, a la contraparte. Y me van a decir, bueno, pero es que siempre a la contraparte se le da tratamiento, entre comillas, de hostil porque se les hacen puras preguntas sugestivas. Yo creo que aquí la única diferencia, compañeros, es que el contrainterrogatorio, de manera normal, debe de ser cordial, o sea, le debes de invitar al testigo a que te conteste, incluso cuando lo buscas contradecir, pero la palabra hostil ya implica el que hay un rechazo a poder cooperar, ¿verdad? O sea, que hay un ambiente en el cual se siente que el testigo definitivamente no te quiere colaborar para que tú puedas realizar tu interrogatorio o contrainterrogatorio de una manera eficaz. Entonces, tú le puedes realizar las preguntas en el contra, como tú quieras. Pero, pues bueno, yo creo que no estaría de más el que también se especificara que esa em,
fuerza adicional, ¿verdad? O sea, que esa presioncita adicional con el que se conduce al testigo hostil, pues no fuera razón alguna para que el contrainterrogador también no la pudiera emplear, a pesar de que se le tengan permitidas únicamente las sugestivas. Y finalmente, sí, finalmente es que no me acuerdo, a ver, déjenme ver. Ah, sí, efectivamente, a ver, déjenme regreso. La objeción al tribunal. Bueno, eso tampoco nunca lo vamos a poder ver porque el tribunal no puede realizar preguntas que le favorezcan o que aclaren los dichos de los testigos. Una cosa es que el tribunal de enjuiciamiento vuelva a preguntar o sea, para precisar algún dato. ¿Me puede repetir el número de serie? ¿Me puede repetir el nombre de la persona que dijo que vio? ¿Me puede repetir? Sí, o sea, eso nada más está precisando una información que ya dijo el testigo, pero que por alguna razón no entendió bien el apellido o cualquier cosa de esa naturaleza. Pero no porque el tribunal esté realizando preguntas aclaratorias. A ver, explíqueme bien cómo estuvo eso de que la trayectoria de la Vale, no, o sea, la información que recibe el tribunal debe de ser la que, a través de las técnicas que realicen la defensa, el asesor de víctimas en caso de que existan y la fiscalía, extraigan para que el tribunal en su momento lo pueda valorar. Pero si, o sea, si los tres estamos muy deficientes y no sacamos la información, con eso va a resolver el tribunal. ¿Sí? Por eso aquí fíjense, mucho se puede hablar o criticar. Yo creo que ahorita ya no estamos en esas carencias, ¿no? Pero aquí también mucho se puede criticar sobre todo en los temas por ejemplo, de los controles de detención o de las no vinculaciones, la actuación que pueden llevar las fiscalías en su investigación en esas etapas iniciales y que se liberan a los delincuentes por deficiencias, por tecnicismos. Bueno, pues sí, o sea, realmente eso no es atribuible al imputado, ¿verdad? Eso no es atribuible a la persona detenida que sale en un control de detención, ¿verdad? O sea, eso es atribuible a la fiscalía de manera exclusiva. Ah, otra vez. Y por tal motivo, pues no puede ser, un segundo. No debe de ser criticable eh, una libertad o una no vinculación o una sentencia absolutoria por estas causas, ¿no? O sea, yo creo que más bien este es un llamado para que si estamos observando deficiencias por parte de la fiscalía, por parte de la defensa, por parte de la asesoría de víctimas, pues se pueda atender y pues llevar a cabo las intervenciones en las audiencias de la mejor manera, porque el tribunal de enjuiciamiento no debe de cargar la balanza en el desahogo de las testimoniales para alguno de los lados, ¿sí? Porque tal vez esa pregunta, esa aclaración me va a perjudicar y le va a favorecer a la fiscalía. Ahí ya estaría perdiendo esa imparcialidad. O sea, la información que va a recibir es lo que en la experiencia, en la capacitación, en la preparación que tuvo de su audiencia de juicio, realizó la defensa y la fiscalía, ¿sí? Pero que si en la carpeta había aquí toda la evidencia y que si no la llevaste, si no la llevaste ante el tribunal, no, o sea, no le puedes poner la carpeta en el escritorio al tribunal, ¿verdad? O sea, el tribunal no va a leer la carpeta, va a resolver con lo que le lleven las partes. Por eso, fíjense, de ahí la importancia de que estemos muy bien preparados para las audiencias. Bueno, entonces, acá finalmente, amigos, este tema de objeciones es muy importante porque va de la mano del tema del interrogatorio y del contrainterrogatorio. ¿Qué es lo que se busca a través de este desahogo de testigos? Punto número uno, extraer la verdad. Eso sería como que el máximo,
y lo más apegado a los objetivos tanto del proceso penal acusatorio como del Código Nacional que está contenido en el artículo 2, que es el esclarecimiento de los hechos. Porque si tenemos esa meta máxima, es que realmente se sepa la verdad. Pero pues nos podemos ceñir a otro de los puntos que viene aquí, que es el demostrar nuestra teoría del caso. Porque para la defensa, la teoría del caso es la verdad, es la hipótesis de mi defendido, ¿sí? De tal manera que esto es lo que yo quiero demostrar. Para la fiscalía, su teoría del caso es su verdad y por lo tanto, lo que se busca extraer en estos ejercicios en el desahogo a través del interrogatorio y del contra es esa verdad. Pero nuevamente, para esto hay reglas y dentro de esas reglas las preguntas se realizan bajo ciertos lineamientos y al seguir al pie de la letra esos lineamientos es donde van a entrar estas objeciones para que no se pierda el orden, la secuencia, para que no se haga un desahogo y un juicio interminable, haciendo preguntas que no tienen nada que ver con el hecho, haciendo preguntas que son repetitivas, causando desorden y disciplina con preguntas que son ofensivas. Entonces, por eso es la importancia de conocer de estas reglas y de esta herramienta de objeciones. Y a través de estos interrogatorios y contrainterrogatorio, pues el interrogatorio va a ser para poder acreditar al testigo, para darle ese realce, para hacerle ver al juez que esta persona que estuvo presente tuvo el mejor campo de visión, tuvo el mejor ángulo para poder captar el grito de auxilio, el disparo, todo lo necesario para ser el testigo ideal para en la finalidad de conocer la verdad. Y por su parte, si es un testigo experto, si es un perito, que es el que tiene todas las credenciales porque estudió licenciatura, maestría, doctorado en el extranjero, tiene tantísimos años de antigüedad, toda la experiencia del mundo porque realiza cientos de dictámenes por año, se actualiza constantemente, nunca ha tenido sanciones. En la materia de su expertise tiene una eficacia de un 99.9%. Entonces, esto es lo mejor de lo mejor. Pero por su parte, la contraparte tiene que desacreditar, es decir, bueno, efectivamente él estaba ahí enfrente, pero resulta que no había luz, o sí estaba ahí enfrente, pero resulta que estaba en una carretera donde hay bastante afluencia de tráfico pesado y no pudo haber escuchado el grito de auxilio. ¿Sí? O se trata de un testigo experto, bueno, sí, efectivamente tiene toda la experiencia del mundo, pero aquí hay un dictamen que también tiene esta misma eficacia, que dice lo contrario, como en el tema que les menciono del arma de fuego y de la persona fallecida con el disparo en sentido contrario. Sí, entonces se quiere extraer esto, se quiere extraer toda esta verdad, pero bajo las reglas que nos está indicando el Código Nacional. El ejercicio de objeciones, bueno, mi recomendación, al menos cuando son nuestros primeros juicios, es que siempre vayamos acompañados. El, y sobre todo si son asuntos pesados, o sea, complicaditos, o sea, que llevan muchos testimonios, que son de bastantes constancias, por ejemplo, que la policía de investigación lleva las entrevistas, las vigilancias móviles y fijas, que lleva la extracción de datos telefónicos, que lleva la red de cruces, que lleva una serie de cosas interminables. O sea, pues son testimonios que se vuelven a veces bien cansados de 4 o 5 más horas de estarlos escuchando. Si se tiene la posibilidad de llevar a un colega para entre los dos estar realizando la toma de notas y la otra persona se lleve la responsabilidad de hacer las objeciones, qué padre, ¿no? O sea, eso es como que para irnos, em, ahora sí que
entrando en materia de cómo se llevan a cabo las objeciones. Si ya estamos un poquito más experimentaditos, bueno, nada más es poner toda la atención para que el ejercicio del desahogo se realice de manera eficaz y siguiendo las reglas. ¿Ok? Y pues bueno, de manera muy general, esto es lo que vamos a ver en este tema de objeciones. Realmente, pues pudiera parecer así como que es un tema muy sencillo, que no es tanta información, porque si se fijan, si únicamente leemos el Código Nacional, pues nada más vamos a ver un artículo que dice objeciones, que es el 374, y se acabó. Ya de ahí no pasamos a mayores, ¿no? Pero aquí el propósito es que conozcamos qué significa cada una de estas calificativas de preguntas y el saber cómo llevarlas a cabo en audiencia, con fuerza, con valor, con entusiasmo para que el juez nos pueda escuchar. No es objeción, señor juez, no, o sea, con ánimo de que esta pregunta no sea respondida. Bueno, amigos, les comparto este tema, esperando si tienen algún comentario y si no, pues para que nos den salida. Amiga, muchísimas gracias. Pues mira, ¿sabes Al qué? contrario. Pues vamos a dejar las preguntas para otro momento. Solamente para finalizar, amiga, ¿algún mensaje que le quieras dar a todos los compañeros que hicieron cita hoy con este tema? ¿Algún mensaje, amiga? ¿Tus redes sociales, dónde te pueden localizar también, amiga? Adelante. Ay, muchísimas gracias. Sí, miren, por ahí también vi que hay varios mensajes y preguntas en la página. Ya saben que normalmente, a lo mejor no ahorita, pero trato siempre de darles respuesta a sus mensajes. Les dejo también mi Facebook, es mi nombre completo, Esperanza Soto Alonso. Siempre a su disposición. Me mandan ahí un mensajito si tienen alguna duda sobre este tema o sobre cualquier otro que quieran platicarme y pues invitarlos también a que sigan a mi amigo Eric Vázquez en esta página del Sistema Penal Acusatorio Capacitación Puebla y la invitación a la maestría a través de CIETEC. Les agradezco mucho su atención. eh, ya si tienen a bien, ahora sí, irnos a descansar. Buen provecho para los que apenas vamos a comer y así. Sí, amiga. No, amiga, agradecerte. La verdad, también nosotros llegamos del trabajo y estamos acá pendientes con todos los programas que tenemos para todos los compañeros. La verdad, te agradezco bastante que siempre nos aportas, siempre nos acompañas. Pues siempre estos horarios funcionan demasiado porque pues venimos del Sí, trabajo. Pues amigos, pues ya nada más para finalizar, recuerden, ahí está la invitación. Mi amiga la doctora Esperanza Soto Alonso, autora de varias obras, va a estar con nosotros en la maestría en jueces orales, inicia el 28 de septiembre. Si quieren algún tipo de información, pónganla aquí en los comentarios. Que tenemos muchísimos docentes de muchísima calidad de todo el país, alumnos de todo el país que se inscriben. Así es que la verdad que se ponen muy dinámicas todas las clases. Y pues bueno, ahí nos vemos, amigos. Solamente única, pues invitación. Si les gustó la transmisión, compartan, denle like, estén al pendiente de los próximos programas que tenemos para ustedes. Les mandamos un abrazo gigante, cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Amiga, hasta luego. muchas Adiós. gracias a todos. Nos vemos.